Padre Celestial, gracias te damos una vez más en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por este hermoso y maravilloso día que tú nos permites, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos, gracias por darnos vida, darnos salud, Señor, estar sano, Señor, en tu hermoso espíritu, en esta presencia que tú nos das aquí en la tierra. Padre Celestial, te hemos cantado, te hemos alabado, Señor, porque a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, mi Señor. Estamos aquí presentes de pie, Señor, pidiéndote tu dirección, que por medio de tu palabra nosotros podamos entender, Señor, alimentarnos del alimento espiritual que tú traes a nuestras vidas. Ayuda, Señor, toca nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que podamos estar atentos a tu palabra, Señor. Gracias por los que estamos reunidos, que tú nos has bendecido y traído seguros, Señor. También te pedimos por los que vienen en camino, que tú tomes sus unidades, sus pasos, para que lleguen con bien aquí, Padre Santo. Y aquel que no pudo venir, Padre Santo, bendícele donde quiera que se encuentre. Úsalo para que sea este ser maravilloso que transmita la palabra del Evangelio a todas las naciones, Señor, sea en sus trabajos, a donde quiera que se encuentren, Padre Santo. Y también aquel que no ha podido y querido venir, redargúyele donde quiera que se encuentre, Señor, que tu Espíritu Santo le haga sentir que necesita, Señor, obedecer a la palabra tuya, mi Dios, porque tú eres su creador, tú eres su Dios y tú nos amas, Padre Santo. También te pedimos por los enfermos, que tú los bendigas donde quiera que se encuentren, que tu mano poderosa esté sobre ellos, confiando en que tú siempre harás un milagro. Los encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús, pidiéndote tu voluntad antes que todas las cosas, porque tú eres un Dios que se complace, Señor, en la verdad, y creemos en ti. En el nombre de Jesús, tu iglesia dice amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Una vez más, sean bienvenidos, amén. Miren qué tan importante lo que acabamos de realizar ahorita, una oración, amén. Y tenemos unas semanas pasadas hablando sobre el tema de la oración, que es fundamental para el Hijo de Dios, amén. El Hijo y la hija de Dios tienen que orar. Tenemos que orar, y no solamente cuando nos nace. Tenemos que orar en todo tiempo. Recordemos que Jesús fue un hombre de oración, amén. Un hombre que oraba en las mañanas, oraba en las tardes, oraba en la noche y oraba por todo el mundo. Era un hombre de oración, que es la inspiración que nosotros tenemos como hijos de Dios, porque hemos recibido su palabra. Y ahora entramos en el mensaje, como lo tengo en pantalla. Conéctate a través de la oración. Es la clave esencial para el que busca la intimidad con Dios, amén. Esa es la parte que nosotros necesitamos aprender, porque estamos a solamente unos días de una festividad en Estados Unidos, y yo sé que casi todos están preparados, amén. O todavía no, o somos como los hispanos que a la mera hora dejamos todo para ir a la tienda a comprar. Como sea, vamos a prepararnos, amén. Y tenemos que buscar ese alimento físico, pero ahora estamos en el alimento espiritual, amén. ¿Cuántos están preparados? Amén. Amén. Tenemos que estar preparados y tenemos que venir preparados, y si no, Dios nos va a dar los medios. ¿Para qué? Para prepararnos en su hermosa presencia. Recopilando las semanas pasadas, si tienes tu Biblia conmigo, por favor, vea Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante, 1 y 2. Miramos las semanas pasadas cómo la necesidad de un discípulo en Jesucristo le llevó a pedirle algo a Jesús. Un discípulo de Jesucristo mencionaba en un cierto momento, al mirar a Jesús, que todo el tiempo él se apartaba a un lugar lejos de los discípulos, o aún dentro de los discípulos. Él buscaba una intimidad con su Creador, con Dios Padre, porque recordemos que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, amén. Por eso Jesús nos revela en la palabra de Dios, cuando el discípulo se le acerca en el versículo 1, vamos a leer el 1 y el 2, que fueron las semanas pasadas que miramos. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos ¿a qué? A orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra. Y miramos las semanas pasadas con ilustraciones cómo Jesús se expresaba en una oración, dando el principal
objetivo de su oración exaltar el nombre de Dios, amén. Siendo Él Dios, estaba exaltando a Dios, porque Jesús vino a representarnos como hombres en la tierra lo que nosotros tenemos que hacer, amén. Decir, gracias Padre Santo en esta hermosa mañana. Y cuando tú ves mis oraciones, yo tengo 30 años orando, yo siempre digo, Señor, gracias te doy. Y en esa oración yo incluyo al Hijo y incluyo al Espíritu Santo. Es lo que Jesús le está enseñando a este discípulo en el versículo 1 y 2. Pero miramos dentro del versículo 2, cuando se refiere al Padre, se refiere como la santidad del Padre, el reino que viene, la voluntad de Dios y cómo se hace también aquí en la tierra las cosas que miramos. Yo sé que si a lo mejor no estuviste las semanas pasadas, ve a la página de YouTube y Facebook, nos encuentras como Ministerio Vivir Bien y ahí tengo los mensajes pasados para que tal vez recopiles un poquito de lo que estoy hablando ahorita. Entrando en el versículo 3, tanto la preocupación del discípulo y Jesús al quererle enseñar y nos va a enseñar, porque vamos a aprender hoy, amén. Versículo 3, Jesús le dice al discípulo, el pan nuestro de cada día, danos lo que hoy. Cuando Jesús está hablando sobre el pan nuestro de cada día, no literalmente está hablando del alimento físico. Como estaba mencionando al principio, todos ya estamos preparados ¿para qué? Para acción de gracias, ¿verdad? Tal vez no tengamos todo ahorita listo, ¿verdad? Tal vez ya fuimos por el pavo, fuimos por el pan, tenemos las verduritas, pero vamos a tener una comida ese día. ¿Cuántos están listos? Tenemos que estar listos para el día, ¿qué? De acción de gracias. Y no solamente viene siendo el próximo jueves. Nosotros tenemos que dar gracias todo el tiempo, ¿amén? Pero tenemos un día determinado en Estados Unidos que se planteó para que la gente empiece a ser agradecida, pero hemos malentendido lo que la Biblia nos ha enseñado, se ha distorsionado, porque hay iglesias que no lo explican, pastores que no determinan entender lo que Jesús está hablando. Cuando Jesús está hablando, danos el pan nuestro de cada día, no literalmente está hablando del alimento físico. Jesús va más allá del entendimiento del hombre, por eso las cosas que hablaba Jesús se tenían que entender por medio del Espíritu. Y Jesús lo lleva al discípulo y nos va a llevar a nosotros a entender a qué estaba refiriéndose en Lucas capítulo 11, versículo 3. Y para eso ve conmigo a Mateo 4:1, por favor, si tienes tu Biblia. Tenemos que entender el contexto de lo que Jesús dice en Lucas capítulo 11, versículo 3. Para entender eso necesitamos ver la vida de Jesús, qué es lo que Jesús está exponiendo para que nosotros entendamos y el discípulo entendiera lo que estaba sucediendo. Versículo 1 dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. ¿Por qué Jesús en ese momento estamos mirando a un Jesús 100% hombre? Jesús literalmente no está hablando del Espíritu, está hablando literalmente después de haber sido llevado al desierto por el Espíritu Santo, estuvo 40 días y 40 noches sin alimento físico. Y en un momento determinado, Jesús dice el versículo 2, tuvo hambre. Literalmente el cuerpo se debilitó de Jesús y esa es la enseñanza que te voy a llevar a hoy y para el miércoles la voy a ampliar un poco más porque miramos a Jesús que no estaba solo. Jesús estaba ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Pero había alguien más allí. Alguien más que nosotros también no lo percibimos porque creemos que no está aquí. Pero el mismo que estuvo con Jesús está con nosotros. Es el Espíritu Santo y Satanás. Satanás estaba esperando el momento propicio en que Jesús bajara la guardia, porque él sabía que no podía tentar en esos 40 días, porque Jesús estaba llenando del Espíritu Santo y fue tan fortalecido del Espíritu Santo, porque el diablo estaba entendiendo que lo que estaba haciendo Jesús era debilitarse. No entendió el diablo. Por eso cuando entra la astucia de Satanás a querer tentar a Jesús, mira conmigo el versículo 2, el versículo 3 dice, y vino el tentador y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Porque miró en un momento determinado, el diablo le estaba diciendo, ya bajaste la guardia Jesús, ahora puedo atacarte. Sé cómo
¿Dónde puedo entrar contigo? No pude entrar porque sé que eres Dios. Sé que eres el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, y tienes poder y autoridad, pero al mismo tiempo te hiciste carne. Y Satanás empieza a crear la confianza de decirle, ya sé que eres Dios, pero ahora ya tienes hambre, estás debilitado. Por eso nosotros debemos entender lo que Jesús nos está planteando en Lucas capítulo 11, versículo 3, y en Mateo capítulo 4, versículo 3. Cuando viene el tentador, dice, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Jesús lo podía hacer, Jesús lo podía hacer. Porque él tenía la poder y la autoridad, porque él al mismo tiempo que era hombre, era Dios. Él podía haberlas convertido, pero ¿por qué no lo hizo Jesús? Porque Jesús no iba a dialogar con el enemigo. Él no tenía que rendirle cuentas al diablo. Él estaba con un propósito de servir al Espíritu Santo en Dios Padre para fortalecerse, para no caer en la trampa de Satanás. Por eso muchas personas cuando vienen a los pies de Cristo, Satanás conoce su pasado. Satanás está esperando el momento propicio en el cual dice, yo sé que antes mentías. Yo sé que antes tomabas, yo sé que antes te drogabas y dices que eres una nueva criatura. Y está esperando el momento propicio para decir, vete a una fiesta. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, amén. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar llenos del Espíritu Santo? Para poderle decir lo que Jesús le dijo a Satanás. ¿Qué le dijo? Mira el versículo 4. Y le respondió y le dijo, Jesús le respondió a Satanás, escrito, ¿qué dice? Está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios. Siempre los hijos de Dios tenemos que tener la palabra en nuestras vidas, amén. Jesús se fortaleció en el Espíritu con la palabra de Él mismo para darnos un ejemplo de cuando viene Satanás a tentarnos. Porque hay una gran diferencia entre la prueba y la tentación. Dios prueba los corazones, amén. Dios dice que Él prueba los corazones para fortalecernos en el Espíritu. Pero las tentaciones las provee ¿quién? El diablo. Por eso a veces la gente se confunde y me dice, ay pastor, es que soy tentada porque no pude abrir los ojos en la mañana y por eso no llegué a la iglesia. ¿Estás segura que fue el Espíritu de Dios? ¿O fue la desvelada que te pegaste esa noche sabiendo que tenías una responsabilidad con tu Creador, con el que te proveyó toda la semana, te bendijo, te sanó, te dio las fuerzas y todavía te fuiste a bailar el jarabe tapatío a ese lugar? Y te desvelaste toda la noche, pero al día siguiente, el día del Señor, no pudiste abrir los ojos y pensaste que era una tentación. Era flojera. Porque te desvelaste, fue desobediencia. Y Jesús aquí nos está mostrando y diciendo, tienen que llenarse del Espíritu Santo para cuando venga la prueba de Satanás, le digan no. Invitaciones un día antes del Señor, no puedo. Porque el día siguiente es el día del Señor y tengo que estar en mis 100% para estar escuchando la palabra de Dios y no llegar a la casa de Dios, ¿qué? A dormir. Es que el espíritu de sueño, no hay un espíritu de sueño, es desobediencia. Y Jesús fue obediente, por eso Él le dijo a Satanás, no. No, rotundamente, versículo 3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el versículo 4 le dice, y respondió y le dijo, escrito está, no. Amén. Eso es lo que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que decirle a Satanás, ¿qué? No. Sea muy tentador, porque es muy tentador. El Satanás conoce nuestro pasado. ¿Cómo éramos? Tal vez mentirosos, ladrones, algo, no importa. Satanás nos conoce y lo que quiere es distraernos, separarnos del Espíritu para debilitarnos. ¿Qué es lo que quería hacer con Jesús? Lo estaba tentando para que se separara del Espíritu, porque le dijo, mira, ya tienes hambre, tal vez están gruñendo las tripitas. ¿Qué te parece si te invito un pan? Jesús lo podía haber aceptado. Y hay muchos cristianos hoy en día que se venden por una migaja de pan. Muchos cristianos hoy en día se venden por una migaja de pan diciéndole al mundo, sí acepto, porque puedo trabajar hasta 12 horas en mi trabajo. Ah, pero el día del Señor, ay, es mucho, pastor, 1 hora. Bájale un poquito a la predicación. O no puedo estar tanto tiempo porque me requieren en otro lugar. Tentaciones del mundo. Y Jesús le dijo, no. ¿Por qué? Porque escrito está. Ahora, ¿por qué Jesús nos dice eso? Que tenemos que alimentarnos del pan de Dios.
Porque mira conmigo Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan ¿de qué? De vida. El que a mí viene nunca tendrá ¿qué? Hambre. Y el que en mí cree no tendrá ¿qué? Sed jamás. Jesús es el pan que sacia nuestras vidas. Y Jesús estaba llenando del Espíritu Santo en la presencia del Señor, que Él no necesitaba las migajas del diablo. Él estaba tan lleno del poder de Dios que cuando los hijos de Dios llega una festividad como Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo, y tenemos una comida como la que miramos en pantalla, o tenemos una olla de frijoles, le damos gloria a Dios, amén. Amén. Porque mi mamá decía, es mejor echarle agüita a los frijoles que ir a robar para comer supuestamente saciados. Échale un poquito más de agua a los frijolitos y te van a saber buenos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá ¿qué? Hambre. Nosotros no necesitamos del mundo. El mundo necesita de Cristo. El mundo necesita de Dios. Por eso está vacío. Pueden tener mesas llenas de tanta comida. Yo veo una pobreza espiritual en muchas personas. Porque, ¿quieres contemplar algo que te voy a decir tristemente? La gente publica todo. Parece una competencia de mesas de Thanksgiving. Miren mi mesa. Y miren mi pavo. Y empiezan a tomar fotos y las suben a las redes sociales. ¿Para qué? Para querer cubrir ese vacío que tienen de Cristo. Nosotros con un plato de frijoles le damos gracias a Dios y oramos a Dios Padre, amén. Y así tengamos pavo o no pavo, le damos gloria a Dios, amén. Por eso nos llenamos de Jesús, nos llenamos de su palabra, y Jesús le dijo al discípulo, pide el pan, pero no el pan secular. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso nos referimos, regresa conmigo, a Lucas 11, versículo 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Busquen el pan espiritual, no busquen lo material. Porque ¿cómo llega lo material? Por lo espiritual, amén. Jesús, después de haberle dicho no a Satanás en todas las tentaciones, dice que Satanás se fue y que descendieron ángeles y le servían. ¿Ves qué hermoso? Los hijos de Dios no necesitamos del diablo que nos traiga nada ni acudir al mundo, porque cuando nos llenamos del Espíritu Santo, de una manera o de otra se va a abrir una puerta. Y nosotros vamos a tener la bendición que necesitamos. La provisión de Dios viene del cielo, no viene de la tierra. Pero aún así el cielo va a mover a la tierra para que los hijos de Dios tengamos lo que necesitamos. Amén. Eso es la provisión de Dios. Nos llenamos de su Espíritu Santo, nos alegramos, nos motivamos. Y aunque dice la gente, pero pastor, ¿cómo es posible que usted esté alegre si no tiene casa? Pero mi morada está en el cielo. De allá. Vivimos en la tierra, dice la palabra de Dios, están en la tierra, pero no se comporten como la tierra. Su ciudadanía es celestial, amén. Y así tenemos que vivir. Por eso Jesús le dice, busca el pan, pero no solamente el pan secular. Busca el reino de Dios y la justicia, y todo lo demás vendrá. ¿Por qué? Por añadidura. Versículo 4, le enseña Jesús al discípulo y nos enseña a nosotros. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Qué tan importante es pedir perdón? Es fundamental. Tengo pastoreando 30 años y en cada persona que yo encuentro, yo siempre le he dicho en las oraciones cuando quieren recibir a Jesús, y los que han estado conmigo lo han notado, siempre les digo, digan su nombre y pidan perdón a Dios. Siempre. ¿Por qué? 1 Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? Toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel. ¿Quién es fiel? Dios es todopoderoso. Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cuando confesamos ¿qué? Nuestros pecados. Ahora, no solamente cuando venimos a los pies de Cristo tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón todo el tiempo. Mientras estemos en la carne, recordemos que Jesús estaba en el Espíritu, pero Jesús también estaba en la carne y era tentado por Satanás. Y mientras nosotros no dejemos este cuerpo, vamos a estar a la merced también del enemigo. Y Satanás va a querer tocarnos, tentarnos, lanzar sus dardos. Y nosotros le decimos que no. Y todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, decirle, Señor, me arrepiento. Tal vez era tentador esa botella que estaba ahí porque antes yo tomaba. Yo nunca he tomado, no me gusta. Pero es un ejemplo que doy. O la droga. Oh, es que esa droga se veía muy... Mis amigos me estaban motivando. Me arrepiento, perdón.
porque pasó en mi pensamiento y tal vez iba a llegar a mi corazón, pero lo rechacé. Entonces nosotros tenemos que buscar pedirle perdón a Dios y confesar nuestros pecados, amén. Pedirle perdón todo el tiempo, todas las mañanas cuando tú te levantas, dile: Señor, yo te amo, te exalto, te alabo y te pido perdón. Porque hasta en mis sueños te desobedecí. Porque a veces tenemos sueños perturbadores. Satanás a veces entra y Jesús nos quiere motivar en los sueños. Pero nuestro inconsciente también habla y tenemos que pedirle perdón hasta por nuestros sueños. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y Él es justo, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando las personas hace 30 años, 25 aproximadamente, estaban en una conferencia en Los Ángeles, yo, con los pastores, y fue uno de los expositores en una conferencia de pastores, di este tema y estaba un pastor diciendo que si era propicio perdonar a todo mundo. Porque Jesús le requirió, le dijo al discípulo: pide perdón a Dios, porque eso es bien hermoso, que Dios nos perdone. Pero también Jesús añade algo más y le dice: como nosotros también perdonamos ¿a quién? A todos los que nos deben. Y me pregunto, ¿cómo podemos nosotros hacer eso? De perdonar a alguien que nos ha agraviado tan fuertemente. Y yo expuse eso que te voy a decir ahorita, en esa conferencia, exactamente hace 30 años cuando yo recibí a Cristo. Estábamos en la iglesia, en México, y la iglesia decidió mandar a nuestros jóvenes a un campamento de jóvenes. Compramos una van, se llevaron a los jóvenes, 3 iglesias diferentes. Se subieron los jóvenes, el líder de la iglesia, un ministro de ahí, fue el que condujo, llegaron al campamento de jóvenes. La hija del pastor fue la que está narrando todo eso, por eso yo lo sé. Ella narró todo eso y me dice, le dijo a la iglesia que se gozaron, se alegraron. Muy bonito, muchos recibieron a Cristo, pero entre el medio del campamento, los jóvenes decidieron ir a la ciudad. Estaban fuera del campamento, recordemos que los campamentos son fuera de la ciudad. Se subieron a la van sin autorización del dueño, del que tenía las llaves, el líder de la camioneta. Un joven de 17 años tomó las llaves y se les hizo fácil subirse con todos los jóvenes y manejaron hasta la ciudad. El joven no tenía ni licencia ni la experiencia, y cuando llegaron casi a su destino, dice la hija del pastor que le gritaban: dale más recio a la ven. Y el joven, motivado en la adrenalina, en la emoción, le dio tan recio que en el momento de la curva no alcanzó a frenar y la ven se volcó. Salieron disparados muchos de los jóvenes del campamento que iban de las 3 iglesias. Murieron 3 personas, entre ellos la hija de un amigo de nosotros, que fue lo que te voy a llevar como ejemplo a esto, confesar nuestros pecados y perdonarnos. Esta jovencita murió instantáneamente. Cuando llegaron los paramédicos, los policías, arrestaron al joven, 17 años, se lo llevaron a la cárcel y determinaron los forenses que esta joven murió instantáneamente, no sufrió. Salió disparada y como esas venas no llevan cinturones, salieron disparadas por la ventana. Entonces murió instantáneamente, otras personas murieron. Estando en la corte, lo que te digo rápidamente porque es una larga historia, estando en la corte, el juez le van a dar sentencia al joven, ya no como menor de edad. Lo culparon como a homicidio imprudencial y lo están juzgando como adulto, porque no fue uno, fueron 3 homicidios. Entonces ya no lo juzgaron como inocente porque iba a cumplir apenas 18 años y el joven en un año iba a salir de la cárcel. Lo juzgaron como adulto y le dieron, parece, como 30 años de cárcel. Para ese entonces, antes de que llegara el juicio, la iglesia estaba consternada, triste, preocupada y al mismo tiempo confiando en lo que Dios estaba haciendo. La iglesia fue el día del juicio porque habían escuchado que el joven se estaba volviendo loco en la cárcel. El jovencito de 17 años se estaba volviendo loco porque no asimilaba lo que había pasado. Fue imprudencial, fue una decisión que tomó él y él le pidió perdón a las familias, a la iglesia, a todo el mundo, y nadie lo quería perdonar. Pero la familia de la iglesia donde estábamos nosotros llegó y delante del juez le pidió permiso para entrar a la corte. Y le dijeron que sí podían decir unas palabras. Los padres de esta joven que falleció le dijeron: mira, nosotros te perdonamos. La sala se volvió en lágrimas y todos llorando por lo que dijeron muchas palabras. Y es algo que nosotros no llegamos a entender porque a veces dicen no estamos en los zapatos de la persona ahí. La capacidad que tuvo esta familia de haber perdonado, y le dijeron a este joven: te perdonamos porque sé que Dios tiene algo maravilloso en esto. Mi hija ya no va a regresar, pero nosotros te perdonamos en el nombre del Señor.
El juez tomó nota, lo puso en el acta y determinó que era muy lindo lo que habían dicho, pero tenía que cumplirse la ley. No le redujeron los años, parece que fueron solamente 3 años por un buen comportamiento, pero el juez actuó conforme a la ley. Y eso nos enseña la palabra de Dios, que cuando nosotros venimos arrepentidos y pedimos perdón, tenemos que actuar confiando en que no lo vamos a hacer una vez más. Amén. Porque Jesús una vez se le presentó una mujer que estaba cometiendo adulterio, y cuando llegó esta mujer, Jesús le dijo: vete, y si vuelves a pecar, regrese y yo te voy a perdonar. Nunca Jesús dijo eso. Cuando encontró a la mujer en adulterio y la estaban juzgando los fariseos, los que querían incriminar a Jesús y culparla a ella, le dijo: no hay quien te acuse, nadie te acusa, eres perdonada, ahora vete y no lo vuelvas a hacer más. Amén. Eso es lo que los cristianos tenemos que entender, que el perdón no nos libera de la responsabilidad ni en la tierra ni en el cielo, porque las leyes terrenales van a hacer caso de la responsabilidad que nosotros estamos ocasionando, y también en el cielo. ¿Por qué te lo digo? Se lo estaba enseñando a la conferencia, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Todos aquí vamos a comparecer. Dice el apóstol Pablo en el versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros, habla la iglesia, no le habla al mundo, le habla a la iglesia, todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿dónde? En el cuerpo. Sea bueno, sea ¿qué? Malo. Hay una ley celestial también que nos va a decir a nosotros que no todo lo que hicimos en la tierra nos va a ser perdonado. Dios nos perdonó y nos limpió y nos libró de toda maldición. Por eso Él llevó a la cruz todas nuestras maldiciones y las clavó en la cruz, y dice: nueva criatura tendrías que haber sido. Pero cuando nosotros partimos al cielo, los hijos de Dios, como ha enseñado la palabra de Dios, que la salvación no se pierde. Por eso muchas personas piensan que la salvación, cuando no se pierde, es un motivo de ser libertinaje. La libertad se vuelve en libertinaje porque piensan que pueden hacer lo que quieran. Y la Escritura dice que todos vamos a compadecer. Amén. Todo lo que nosotros hagamos, y en mis oraciones cuando las personas reciben a Cristo, por eso yo les digo que todo lo que hagamos de hecho, palabra o pensamiento, ¿saben por qué se los digo? Porque voy a las Escrituras. Mi oración no solamente es vana o creada por la humanidad, o porque yo dale gusto a alguien, porque todo tiene que ver con un paso bíblico que Jesús nos enseña. Y ellos van a ser responsables, y yo, de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, porque dice Pablo en el versículo 10 una vez más, porque es necesario. Amén. Nadie se va a salvar aquí. Todos nosotros, cuando vayamos al cielo, sea en la muerte o en la vida, cuando Jesús nos lleve, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Están listos? Tenemos que estar listos. Tenemos que cuidar nuestra santidad, nuestra vida en Cristo Jesús. Por eso Jesús se llenaba en el Espíritu Santo, para que cuando viniera el tentador, Jesús le dijera no. Porque Él sabía que si nosotros vamos a decirle que sí a Satanás, Jesús el día en el tribunal de Cristo no va a decir: ¿por qué si sabías que no tenías que haberlo hecho, lo hiciste? Amén. Tenemos que decirle no a Satanás y sí más a Cristo. Amén. No a Satanás y más sí a Cristo, porque Él es el que nos cuida, nos protege y nos libra de todo mal. Y nosotros tenemos que entender que todo lo que hagamos en la tierra va a ser tratado en las leyes terrenales y en el tribunal de Cristo. Amén. Por eso Jesús le enseña, regresando al capítulo 11 de Lucas, regresa conmigo a la Biblia, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y le enseña al discípulo lo que nos enseña más adelante, el versículo 4, dice: y no nos metas ¿en qué? En tentación. También le enseña una parte fundamental Jesús al discípulo y nos la enseña a nosotros. No nos metas en tentación. ¿Por qué le dijo esas palabras Jesús al discípulo? Si Jesús era santo, Jesús era la plenitud maravillosa aquí en la tierra, porque Jesús le estaba hablando a la humanidad. Jesús le estaba hablando al hombre, le dijo: dile a Dios que no te meta en la tentación, porque recordamos que Jesús en el desierto fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. ¿Pero quién fue el que lo tentó? ¿Dios? No. ¿Fue quién? Satanás. Entonces, Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿quién? De Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta ¿a quién? A nadie. Nadie puede decir que le está yendo mal
porque Dios lo permitió. Nosotros, los hijos de Dios, no nos va mal. Recordemos que todas las cosas nos ayudan ¿para qué? Para bien. Amén. Todas las cosas que nosotros realizamos en el mundo, que el mundo dice, estás mal, estás pobre, estás enfermo, es una maldición que tienes. Nosotros no somos tentados, es una prueba de Dios para que se manifieste la gloria de Dios o Dios obre en las personas conociendo el Evangelio. Amén. Ese es el propósito del Evangelio. Santiago nos lo dice, cuando alguno es tentado, no diga que es Dios. Me dijeron, es que no voy, pastor, porque se me es bien difícil ir a la iglesia. Estamos a casi 1 hora y media. Ah, pero el casino está a 3 horas y si fuiste. Las redes sociales son maravillosas. Y tal vez yo no observe, pero Dios sí está conociendo los corazones, porque tarde o temprano Dios en el Espíritu nos lo va a hacer revelar. Yo le dije a esta persona, te lo estoy haciendo público, porque es bien casual de que esta persona siempre me llama y no puedo ir, pastor, está muy lejos. Pero miré la distancia en Google Maps, de donde vive al casino donde va ella, y son 4 horas. Pero se le hace difícil venir a la casa de Dios a 1 hora con 20 minutos, 1 hora 30 minutos, a una moderada velocidad. Entonces me dice, pero es que soy tentada porque me va mal. Te va mal porque eres desobediente. Porque a los hijos de Dios nos va bien, amén. Porque obedecemos, entendemos, nos capacitamos, nos preparamos y nos llenamos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando son tentados, no digan que es Dios. Son las concupiscencias de nosotros mismos que le abrimos la puerta a Satanás, porque Jesús podía haber abierto esa puerta a Satanás en el desierto. Jesús lo podía haber hecho, pero ¿por qué no lo hizo? Porque Él no quería desobedecer. Él estaba haciendo la voluntad ¿de qué? Del Padre. Él estaba haciendo la voluntad de Dios al decirle, no, Satanás, porque escrito está. Ahora nosotros tenemos un compromiso ¿con quién? Con Dios. No lo tenemos con el hombre. Yo no te obligo a que vengas a este lugar. Es el Espíritu Santo el que te redarguye, te enamora, te llena. Y tú dices, yo quiero estar porque hay algo ahí para mí. Amén. Hay algo. Todos sentimos algo diferente. Hay algo que nos va a llenar. Por eso nosotros cuando buscamos a Jesús, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el que va a saciar tu necesidad. Y no necesitas irte al mundo. No necesitas ir a tantos lugares. Ve solamente donde te estoy hablando. No te llenes de tantas cosas. Yo soy tu Dios. No busques otros dioses. Amén. Y esta es la forma en que Jesús le habla. Por ahora mira lo que termina diciendo Jesús aquí. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos ¿de qué? Del mal. ¿Cómo Jesús fue librado de mal? Porque recordemos que Jesús era Dios. Pero está mencionando, líbranos del mal. Porque el mal estuvo presente cerca de Jesús. Nunca tocó a Jesús. Estuvo tan cerca de Jesús que le dijo, convierte esas piedras en pan. Arrójate de ahí, que dice el Salmo 91, y sus ángeles vendrán y te rescatarán. Satanás así actúa. Pero dice que Jesús fue librado del mal. ¿Por qué? Porque se llenó del Espíritu Santo. Se llenó tanto de él que le dijo, apártate, Satanás. Yo no necesito probarte nada, ni convertir las piedras en pan, ni decir que los ángeles vengan, porque los ángeles podrían venir, amén. Pero Jesús no lo hizo porque no le da complacencias al diablo. Nosotros no tenemos que discutir con el diablo, tenemos que decirle al Señor, Señor, sea tu voluntad. Sé que tú me vas a proteger, sé que tú me vas a librar de todo mal. Y mira la escritura, Salmo 121, versículo 7-8, dice, el Señor te cuidará de todo mal, guardará ¿qué? Tu vida. El Señor cuidará tu salida y ¿qué? Y tu entrada desde ahora y ¿para cuándo? Para siempre. El Señor nos quiere bendecir, el Señor nos quiere proveer, el Señor está con nosotros porque dice que el Espíritu lo llevó al desierto, no fue Satanás. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, no fue Satanás. Jesús caminaba en el Espíritu de Dios y los hijos de Dios venimos a la casa de Dios, ¿para qué? Para ser llenados del Espíritu de Dios, amén. Llenarnos más, tenemos que llenarnos del Espíritu, del alimento espiritual, para que cuando salgamos ahí afuera digamos, gracias Padre Santo por todo lo que estás haciendo. Ahora mira lo que dice la Escritura, dice, Él te cuidará, dice, de todo mal guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida, ¿y qué? Y tu entrada. ¿Cuántas veces yo les menciono qué tenemos que hacer en la mañana? Orar, dar gracias a Dios, pedir a Dios protección, porque el único que nos va a cuidar es Dios. Él es el que va a cuidar nuestro salir y nuestro entrar. ¿De quién? No solamente de nosotros, de nuestras parejas.
Esposos, orar por nuestras esposas. Esposas, orar por los esposos. Orar por nuestros hijos para que cuando lleguen a la escuela vayan con Jesús y regresen con Jesús. Porque si los mandamos al mundo sin Cristo, van a regresar con el mundo. Por eso tenemos tanta desobediencia en los hogares. Ya hoy se publican más comidas que la presencia de Dios. Este jueves yo veo muchas publicaciones ya desde ahorita. ¿Qué vas a tener? ¿Qué pavo? Yo digo, ¿qué se trata esto? ¿Es una competencia de qué? Tenemos que ser agradecidos con Dios. Por eso cuando Jesús nos dice, cuando salgas de tu casa en la mañana, dale gracias a Dios. Amén. Por todo. Te estoy dando una lista tan mínima de lo que tenemos que decirle a Dios. Gracias por todo. Yo creo que abrirías tus ojos y los volverías a cerrar y no terminaríamos de darle gracias a Dios. Amén. Hay tanto por qué darle gracias a Dios, porque Él cuida nuestras vidas, cuida nuestras esposas, cuida a nuestros hijos, cuida nuestras finanzas. Él protege toda nuestra vida. Ahora, cuando una persona me preguntó hace tiempo, oiga pastor, perfecto, en capítulo 11 de Lucas, nos habló sobre que Jesús ora sobre el Padre y sobre el Hijo. Pero usted nos mencionó que estaba el Espíritu Santo. ¿Dónde se encuentra el Espíritu Santo? Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿en qué? En mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que, ¿qué? Que les he dicho. Desde el momento en que Jesús partió, el Espíritu Santo está con nosotros. Y Él es el que ha hecho toda la obra en este lugar. Por eso estamos reunidos en este salón. Tenemos la Iglesia Calvario. Porque ha sido el poder del Espíritu Santo el que nos está hablando lo que Jesús hizo, lo que Jesús vino a mostrarnos tanto en la tierra como en la creación. Recordemos que Jesús estuvo en la creación. Amén. Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, Jesús aparece en todas las escrituras y quien nos lo revela es el Espíritu Santo. Por eso a veces nos ignoran y dicen, estás mal. Porque yo quiero ver a Jesús, yo quiero tenerlo aquí para saber que en verdad es Dios. Pero no se manifiesta así porque tenemos que verlo con los ojos de Cristo, porque es espiritual. Y nosotros lo recibimos porque así creyó Jesús en el desierto. Y en el desierto Jesús dijo, yo tengo el Espíritu Santo y cuando venga el tentador le voy a decir que no. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que creer en el Espíritu Santo. Porque miren lo que dice el versículo 26. Dice, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que, ¿qué? Que he dicho. ¿Qué no nos ha dicho Jesús? Todo nos ha dicho Jesús. Se ha manifestado en gran manera que yo ni tan siquiera escuchen esto tan maravilloso que pasó. ¿Cómo es Dios? Yo hoy termino este mensaje y lo voy a enseñar el próximo miércoles. Pero todavía ni terminaba el mensaje y la gente el miércoles pasado, que todavía no terminaba, la gente ya estaba recibiendo de Cristo. La gente llegó y yo solamente hice el llamado y les digo, ¿quién quiere recibir de su Salvador? El que los ama, el que los protege, el que los quiere. Y empecé a ver una gente, empecé a ver otra gente. De repente ya tenía gente amontonada a un lado de mí que no cabíamos. Era un salón que maravillosamente el Espíritu Santo se movió ahí porque tocó los corazones, amén. Era el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios que ministraba a las personas y recibían a Jesús y exaltaban su nombre y llegaron hasta de las oficinas porque tuve nuestros pastores que estaban afuera que me preguntaron, Oscar, ¿qué tanta gente tuviste en ese salón? Dice, no cabías. Tenemos que mandarlos al otro salón porque había tanta gente en ese lugar. Es que no era yo, es que era el Señor hablándole al pueblo, amén. Era Jesús, era el poder de Dios en su Espíritu Santo tocando los corazones. Y le digo, y eso que todavía no terminamos el mensaje. Imagínense cuando terminemos el mensaje, todo el mundo va a salir contento. Y ese día hubo alegría. ¿Cuántos dicen amén? Porque se salvaron 11 almas. 11 almas para la gloria de Dios recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Y yo estoy feliz porque fue el Espíritu Santo el que los cubrió de la cabeza a los pies. Y con lágrimas se me acercaban y decían, pastor, qué lindo, porque muchos vienen dolidos, preocupados. Tuve gente que me decía, yo no quería saber de Dios. Hay gente que me dijo esas palabras, yo no quería saber de Dios, tengo 20 años que yo me aparté de Dios, porque Él me hizo algo. Y cuando vamos a las Escrituras y dice la palabra de Dios que Dios no puede tentar a nadie, le expliqué a esta mujer. Le digo, no fue Dios. Fue el plan del Señor y a veces trabaja Satanás en lo que nosotros le abrimos la puerta.
Y ella tenía muchas heridas. Otra joven también me dijo, es que yo no quiero saber de iglesias, porque las iglesias nada más están para robar. Y le digo, pues no sé en qué iglesia, porque la casa de Dios no roba. Nosotros nos llenamos del Espíritu Santo. Y esas personas, cuando estaba ministrándolas, después de que recibieron a Cristo, llorando, las abrazábamos, fue un momento en el que el Espíritu Santo se manifestó ahí, que yo dije, qué lindo. Y eso no solamente se hizo en ese salón, porque cuando salí empecé a tener llamadas, textos, me llamaron en la oficina los pastores, ellos grabaron, estuvieron diciendo, qué hermosos, ¿qué pasó en ese lugar? Le digo, es que es el poder de Dios, amén. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la manifestación de lo que Jesús estaba experimentando, estando en el desierto, siendo obediente, porque recordamos que Adán, estando en el paraíso, desobedeció. Y Jesús, estando en el desierto, fue obediente. Por eso Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, pero Jesús, siendo obediente en el desierto, descendieron los ángeles y le sirvieron. Amén. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. No importa que tengamos o no tengamos, tenemos que ser obedientes. Adán lo tenía todo. Cristo parecía que Jesús no lo tenía nada, pero tenía la presencia de Dios. El mismo Satanás se les presentó a los dos. El mismo Satanás se le presentó a Adán y a Jesús. A uno lo convenció y al otro no. Porque uno no obedeció lo que Dios ya le había dicho que no hiciera. Pero Jesús obedeció porque dijo, escrito está. Amén. Tenemos que llenarnos más de la palabra de Dios y no del conocimiento de nosotros para decir, creo que sí. Nosotros no somos así. Dice, escrito está. Y si la Biblia me prohíbe hacer algo, no lo voy a hacer. Porque eso es para santificar y glorificar el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando nosotros venimos a la casa de Dios, recibimos palabra. Yo sé que había preocupaciones de personas, voy a explicar este miércoles y ahorita les digo, porque me dicen, es que yo no creo en la Trinidad, pero si Dios se está manifestando, Dios está mostrando la creación, el Verbo y el Espíritu Santo, tenemos un Dios trino, amén. Pero viene siendo un solo Dios. Es un solo Dios, en toda la creación viene siendo un solo Dios. Pero ella ha estado confundida porque va de iglesia en iglesia y la llenan de tantas cosas del mundo. Por eso nosotros tenemos que estar en un lugar y decir, yo creo en tu palabra y voy a centrarme y voy a escuchar, Padre Santo, lo que tú me digas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que confiar más en Dios y no confiar en el mundo, amén. Por eso te digo esta mañana, gracias le doy por este día maravilloso que tenemos hoy. Porque yo sé que es el jueves, el día de acción de gracias. Pero los hijos de Dios no vamos a esperar hasta el jueves, ¿verdad? Tenemos que alimentarnos. Yo sé que ya están preparando sus pavos. El miércoles pasado la iglesia Calvario regaló pavos a todo el mundo. Pensaron que no iba a llegar tanta gente y tuvieron que traer el otro camión y otra pallet porque llegó demasiada gente. Y todos se fueron con el alimento físico. Pero lo más importante para mí, que se llevaron el alimento espiritual del que Jesús nos está hablando, amén. Y cuando nosotros venimos a casa de Dios, aquí a Calvario, venimos a alimentarnos. ¿Cuántos han alimentado? Amén. Tú vas a salir fortificado aquí con todas las proteínas que crees que existan en el mundo, los tenemos porque el Espíritu Santo te va a dar fuerzas. Y no solamente las fuerzas normales, porque nosotros nos alimentamos ¿para qué? Para mañana salir a trabajar. Tenemos varones de Dios aquí, ¿eh? Que nos alimentamos ¿para qué? Para aguantar en el trabajo. Porque imagínense sin comer toda esta semana, ¿cómo van a estar en el trabajo? Les van a temblar las piernitas, se van a caer. Tienen que alimentarse físicamente. Pero si no nos alimentamos espiritualmente, de nada nos va a servir alimentarnos en la carne. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo y Él nos fortalece, porque a Jesús lo fortaleció por 40 días y 40 noches. Amén. Llenarnos más del Señor y también de las cosas naturales, porque recordemos que Jesús también comía. Él se alimentaba. Pero no importa, como dijo Pablo, yo estoy aprendido a tener como para no tener, amén. Así como para tener abundancia, como para tener ¿qué? Escasez y padecer hambre. Jesús, la Biblia nos dice que Jesús tenía ¿qué? Hambre. Y a ver, tiempos en que nosotros miremos al refrigerador y no haya nada, pero digamos, gracias Señor porque tú proveerás, amén. Y cuando tú abras ese refrigerador y esté lleno, también diga, gracias Señor porque tengo un refrigerador y lo voy a compartir. Ese es el amor de Dios. Cuando no tenemos, Dios suplirá, pero cuando tenemos y lo abrimos y hasta se cae, compartamos. Porque hay países como este país que es bendecido. Aquí el que no tiene que comer, yo creo porque Dios no está en este mundo, pero aquí podemos. Pero hay Países Bajos donde no tiene nada. Allá su acción de gracias son galletitas de lodo y las ponen en el comal
y las muerden como si fuera pavo. Y las familias de hoy en día tienen pavo y dicen, no quiero eso, yo no como. Guácala, eso no me gusta. Nosotros tenemos que estar agradecidos con todo lo que Dios nos da. ¿Amén? Dale gracias a Dios. Por eso el apóstol Pablo no tenía una posición favorecida tal vez en la tierra, pero sí delante de Dios, porque decía, yo estoy en prisión, pero aún lo que me llega en prisión, le doy gracias a Dios. Amén. Y Jesús fue liberado del desierto por la obediencia. ¿Cuántos quieren ser obedientes? ¿Cuántos aman a Cristo? Ponte sobre tus pies, por favor. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Yo sé que tenemos muchas preguntas, hay muchas cosas que necesitamos aprender. Recordemos que es un mensaje de parte de Dios. El miércoles lo llevo a estudio. Recordemos que como este discípulo le dijo a Jesús, enséñame. Jesús, enséñame. Nosotros tenemos que preguntar. ¿Tienes un pastor? ¿Me consideras un pastor aquí en la tierra que Dios me ha puesto? Pregunta. No te quedes con ninguna duda, siempre pregunta. Yo tengo una inquietud, pastor, yo tengo una inquietud en esto, quiero saber qué significa, quiero aprender. Y entonces te estás llenando del Espíritu Santo y cuando viene la prueba, Satanás no va a poder contigo. Porque tú ya tienes las armas, estás tan armado y armada que cuando viene la tentación le dices, no. Amén. Cierra tus ojos conmigo. Vamos a orar para quedar despedidos. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo maravilloso. Yo sé que viene esta acción de gracias el jueves, pero nosotros agradecemos desde este momento y desde que lo recibimos. Padre, gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Gracias por esta hora, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hemos aprendido, Señor, a orar delante de tu presencia. Hoy tenemos esta conexión con tu Espíritu Santo, Padre Santo. Podemos unirnos, Señor, confiadamente en que tú estás con nosotros, porque tú nos hablas, Señor, por medio de tu Espíritu en tu palabra, mi Dios. Gracias porque podemos confiar y estar seguros aquí en la tierra, que tú estarás con nosotros, Señor. Y aunque venga el tentador, Señor, tú nos librarás de todo mal, Padre Santo, porque Él ya no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, porque nosotros te pertenecemos. Somos tus hijos, Señor. Tú nos has adquirido, Señor, como hijos e hijas tuyas aquí en la tierra. Te pedimos, Padre Santo, que todo lo que venga, dardos del enemigo, sean rechazados, Señor, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros rechazamos, Señor, toda maldición, Señor, todo desánimo, toda pobreza, Señor. Nosotros la rechazamos porque te pertenecemos, Señor, porque somos tus hijos y tus hijas, Señor. Clamamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos aquí pidiéndote tu dirección, Señor, pidiéndote que hagas tu voluntad en nuestras vidas, Señor, de la cabeza a los pies en esta sala, Señor. Úsanos, Señor, llénanos más, Señor, que rebose nuestra copa de tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, ser embajadores a las naciones, Señor, y que sea por medios de comunicación, Señor, o por nuestra boca, Señor, que podamos hablarle a la gente de ti, que te reciban, que te reciban como Señor, que te reciban como Salvador, que confíen en ti, Señor, como nosotros queremos confiar más, Señor. Pon tu espíritu en nuestras vidas, Señor. Bendice Iglesia Calvario, bendice a nuestros pastores Jean Marian y Benedict, Señor, y mi vida aquí presente, Señor, pastoreando este ministerio hispano, porque tú, Señor, nos entiendes en este idioma. Habla nuestro idioma porque hablamos por medio del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Bendito Dios, en esta hora nos despedimos de este lugar, más nunca de tu presencia, porque tu Espíritu Santo nos acompañará a todos nosotros, donde quiera que vayamos, nuestros trabajos, nuestros hogares, Señor, y todo lo que emprendamos esta semana, Señor, será victorioso porque tú estarás con nosotros, Señor. Y gracias porque nos acompañarás al salir y al regresar a nuestras casas. Nos ponemos en tus manos, bendice nuestras ofrendas, Señor, que lo que tú nos has puesto en nuestro corazón también, Señor, en esta mañana, Señor, por la labor que hemos tenido, Señor, ofrendamos aquí en la tierra para el ministerio, Señor, que realizamos en tu obra, Padre Santo, porque tú te complaces de lo que nos has bendecido, Señor. Nosotros nos alegramos de que nos has dado fuerzas para trabajar aquí en la tierra. Bendice nuestras ofrendas, que sean multiplicadas para que pueda crecer el ministerio aquí en Calvario, mi Dios. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Y tu iglesia dice amén y amén. Dios me lo bendiga en el amor de Cristo. Saluda a tu hermano, dale un abrazo, un apretón de manos y nos veremos el miércoles. Amén.